El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes, ¿cómo andamos por ahí? Vamos en esta ocasión con una petición. Arqueología del hielo, así nos lo hacían llegar. Este concepto puede ser muy amplio, puesto que puede referirse simplemente a las prospecciones para estudios de todo tipo, medioambientales incluso. Así que haremos un pequeño compendio de lo que serían algunos de los hallazgos más recientes. Y bueno, también hemos indagado en algunos libros que, aunque no son recientes, son simbólicos de lo que pudiera ser la arqueología del hielo en los diferentes lugares del planeta. Porque básicamente todo lo que ha quedado enterrado o grabado en el hielo, pudiéramos decir, es una especie de libro o mapa o historia en sí misma de lo que es la antropología humana, pero también del planeta. Así que con ello esperamos un poco cumplir las expectativas, y si no, bueno, pues que nos dejen detalles de aquello que quieren que se amplíe o bueno, lo que más pueda gustar o interesar. Comenzamos con Ricardo Capdevila, que en Argentina ya publicó en 1992 un artículo sobre la arqueología histórica en la Antártida. Aunque es un continente inexplorado, sí que lleva, bueno, más de un siglo, a partir del 1800 y algo, que empezaron a llegar avistamientos de lo que era la Antártida y las primeras inspecciones o prospecciones sobre el terreno in situ. Y en este artículo habla sobre la conservación de monumentos y artefactos de estas expediciones pioneras. Por eso lo traemos aquí al inicio, porque aunque lo normal es pensar en arqueología como algo que sucedió hace miles de años y que se pueda descubrir ahora, pues no es menos cierto que esto es arqueología también, aunque haya pasado apenas un siglo o poco más de un siglo. Porque la arqueología histórica en la Antártida se centra en la restauración, la conservación y el mantenimiento de monumentos históricos. Y alguien dirá, bueno, monumentos. Pues de alguna forma sí, porque estas pequeñas cabañas, bueno, todo esto a lo que vamos a hacer referencia, tiene un trasfondo histórico importante. Por lo mismo, cuando hablábamos del viaje de primera vuelta al mundo, todas estas hazañas son de alguna forma importantes. Y estas actividades son fundamentales para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por países miembros del Tratado Antártico y para preservar el patrimonio asociado a las primeras exploraciones científicas en el continente, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, la Antártida, aunque se cataloga como de interés científico, también tiene un gran interés militar y geopolítico. Las bases de Vostok, bueno, todo esto que podéis indagar. Pues los fundamentos y los objetivos del programa Museo Antar, que es así como se llama este programa, tuvieron como objetivo cumplir con las responsabilidades de la República Argentina en la protección del patrimonio histórico antártico. Puesto que, bueno, desde Argentina es donde se parten o donde se hacen muchas de las inspecciones a este lugar, sobre todo por la cercanía. Y el programa se centra en la conservación de bienes relacionados con la expedición polar del Dr. Otto Nordenskjöld. Hablamos de 1901-1903, la cual marcó el inicio de la actividad científica oficial desde Argentina. Los sitios clave vinculados a la expedición de Nordenskjöld fueron la isla Cerro Nevado, en Snow Hill. Pues en febrero de 1902, la expedición sueca estableció su campamento base en esta isla, utilizando una casa de madera prefabricada traída desde Suecia, nada más y nada menos. Esta estructura sirvió de refugio durante 2 invernadas y fue el foco de las primeras labores de conservación durante la campaña de verano de 1979 al 80. Por otra parte estaría la Bahía Esperanza, Hope Bay, que, bueno, son nombres que se le ponen, supongo, por, bueno, se asentaron ahí, de alguna forma sería un sitio más tranquilo, pero a veces ocurre como en el Cabo de Buena Esperanza,
que no son sitios especialmente tranquilizadores ni esperanzadores, pero se ponen estos nombres para, desmitificar ese mal augurio. De hecho, todo el mundo sabe que el Cabo de Buena Esperanza era el Cabo de las Tormentas, y cualquiera que haya estado allí, cuando yo estuve allí, lo que vi eran unas olas y barcos encallados, eso a día de hoy, con lo cual uno se imagina que, como anécdota, estos nombres en un sitio como la Antártida no puede haber mucha esperanza como te quedes ahí aislado. Y de eso trata un poco todo esto. Pues en enero de 1903, un grupo de avanzada construyó una cabaña de piedra en esta bahía. Las prospecciones iniciales planificadas para el 86-87 finalmente se realizaron en 1988-1989 y mostraron que todavía esta construcción se mantenía en pie, que al ser de piedra es un poco lógico, pero esa sensación de llegar a un sitio donde todo es inhóspito y de repente encontrarte una cabaña que lógicamente tuvo que ser construida básicamente con las propias manos y tiene que ser algo cuanto menos impactante. Y es un refugio clave que te puede salvar la vida, o hay que pensar en el tiempo transcurrido hasta que se construyó. Y en último lugar, en el archipiélago de Joinville estaría la isla Paulet, que tras el naufragio del buque Antarctic, los supervivientes construyeron una cabaña de piedra también en esta isla, en febrero de 1903. Además, en este sitio se encuentra la tumba del marinero Ole Westgard. Pues existen ciertos desafíos en la conservación de estas estructuras históricas, desafíos significativos debido al clima extremo de la Antártida, como podemos intuir. Por ejemplo, la erosión causada por el viento y el hielo, porque es una acción mecánica del hielo, que son factores que contribuyen al deterioro de todos los materiales, incluso aunque sea piedra. Por ejemplo, la cabaña en la isla Cerro Nevado se convirtió en un cubo de hielo, básicamente, debido a la acumulación de nieve y su posterior congelación, alcanzando hasta 1,80 metros de altura en el interior. Y este fenómeno, aunque es perjudicial, también tuvo aspectos positivos, como mantener la estructura en pie y preservar en buenas condiciones muchos de los objetos utilizados por la expedición. De alguna forma, para algunos esto no será mucha arqueología, pero el hecho de ver cómo se hizo todo esto en aquel momento, aunque solo hayan pasado apenas un siglo, pues lo traemos como parte de esta arqueología. De hecho, en el programa incluso se mantienen metodologías de restauración y conservación y también compromisos internacionales y el reconocimiento de monumentos históricos como tal. De hecho, incluso se les ha otorgado un número en una especie de inventario. Por ejemplo, el monumento número 38 es la cabaña construida en la isla Cerro Nevado. El monumento número 39 es la cabaña de piedra de Bahía Esperanza y el 41 sería la cabaña de piedra en la isla Paulet. Conclusión, que la arqueología histórica en la Antártida desempeña un papel crucial en la preservación de este patrimonio. Y en esta época es importante, o se han reconocido como arqueología, los artefactos o otros objetos de estas primeras expediciones a la Antártida, como la de Falcon Scott o Ernest Shackleton. Scott lideró dos expediciones, la Discovery y la Terra Nova, desde 1901 a 1904 y desde 1910 a 1913 respectivamente. Y en esta última alcanzó el Polo Sur, el 17 de enero de 1912. Pero llegó un mes después que el noruego Roald Amundsen. Trágicamente, Scott y su equipo murieron en el camino de regreso, debido a las duras condiciones climáticas y a la falta de suministros. Sí, es difícil en esta época, imaginemos en aquella, pero su legado incluye descubrimientos científicos importantes como fósiles que demostraron que la Antártida estuvo alguna vez cubierta de bosques. En cuanto a Shackleton, por su parte, es recordado por su liderazgo en situaciones extremas, aunque nunca alcanzara el Polo Sur. Su expedición, posterior a Scott, en 1914-17, es legendaria. Época de la Primera Guerra Mundial. Su barco quedó atrapado en el hielo y finalmente se hundió, pero Shackleton logró salvar a toda su tripulación tras una odisea de 2 años, que se dice pronto pero son muchos días. También lideró la expedición Nimrod. Esta expedición fue anterior, en torno a 1907-1909, donde casi llega al Polo Sur. Se quedó a 190 kilómetros. Son conocidas las rivalidades y diferencias entre este tipo de expediciones, Scott, Shackleton y algunos más. Pero lo que nos interesa aquí
son pues los artefactos fascinantes que hoy son considerados parte de la arqueología del hielo, ayudando a preservar la historia de la exploración antártica. Por ejemplo, en la expedición Discovery, el RRS Discovery, que es el barco construido específicamente para la expedición, fue uno de los últimos de madera con triple mástil, diseñados para resistir las condiciones antárticas. Es decir, todo desde el principio requería una planificación. No se podía ir con cualquier cosa a la Antártida. Aunque bueno, sí que es verdad que lo más importante era la voluntad y lo duros que eran estos hombres. Entre los instrumentos científicos se encontraron herramientas para estudios de geología, zoología y meteorología. Que alguien podría decir, joder, pero zoología allí. Bueno, pues algunos animales que sobreviven, ¿no?, en la Antártida. También tenían brújulas magnéticas y equipos de medición que fueron encontrados. Los campamentos y refugios, como ya contamos, algunos de ellos. Y son muy valiosos los diarios y registros, porque estos documentos escritos por los miembros de la expedición incluyen no solo las observaciones científicas y los relatos personales para conocer qué fue lo que sucedió. También se encontró ropa y equipo. Bueno, pues iban con prendas de lana y cuero, que para un clima como ese es prácticamente de locos, ¿no? El pensamiento que habría hoy día si alguien quisiera ir así. Y aún así, bueno, era lo que había. Estaban diseñados para soportar el frío extremo, junto con trineos y esquís, que bueno, eso sí que es un poco más útil, lo que igual no ha cambiado tanto. En cuanto a la expedición Endurance del 14 al 17 del siglo pasado, los restos del Endurance, del barco, que ha atrapado en el hielo, bueno, se hundió en el hielo, en el mar de Weddell, y fue descubierto en 2022, en un estado de conservación impresionante, incluyendo su casco de madera y objetos a bordo. Vemos que fue descubierto hace prácticamente nada. También se encontraron las fotografías de Frank Harley, que son imágenes icónicas tomadas durante la expedición, que documenta la vida diaria y bueno, los desafíos enfrentados. En aquella época, bueno, tomar una fotografía ya era de por sí un lujo, pero en estos casos documentan más de lo que se puede contar simplemente con palabras, en los documentos y relatos que tuvieran en manuscritos. En cuanto a los equipos de supervivencia que se encontraron, pues básicamente se reducían a lo necesario, ¿no?, para el día a día, que serían platos o utensilios de cocina y herramientas utilizadas por la tripulación mientras esperaban el rescate. Incluso había pistolas de bengalas, que se suponen que fueron usadas por Harley como tributo al Endurance antes de abandonarlo, encontrada en el lugar del naufragio. Y esto muestra esa capacidad, ¿no?, de tener un ritual, o de cuando está todo más o menos perdido, o que la esperanza es muy poca, bueno, pues se da una especie de honor, o no sé cómo llamarlo, porque realmente no deja de ser un barco, pero un capitán tiene esa especie de aprecio al barco que los llevaría ahí a naufragar. Y bueno, en cuanto a los diarios y mapas, pues registraban detalladamente, en este caso, por ejemplo, el de Shackleton, todo lo que la épica historia de supervivencia de él y su tripulación. Bueno, estas y otras expediciones dejaron un legado arqueológico invaluable, que no solo documenta los avances científicos de la época, sino también la resistencia y el ingenio humano frente a condiciones extremas. Y, bueno, una breve mención de lugares clave podría ser, pues eso, la Antártida, también los Alpes o incluso Siberia. El Polo Norte es más una masa de hielo, no es un continente como tal. Y otras zonas del norte de Europa, como Escandinavia. De todo ello hablaremos un poco. Algunos de los principales descubrimientos o los más fascinantes de la arqueología del hielo son, por ejemplo, el caso de Otzi, también conocido como hombre del hielo o momia del hielo, y no es para menos, pues se conserva tal cual murió. Natural del periodo calcolítico, lo que es denominada la Edad del Cobre, fue descubierta en 1991, es decir, una época bastante reciente, en los Alpes de Otzal, de ahí su nombre, en la frontera entre Austria e Italia. Vivió alrededor del 3300 a.C., es decir, hace más de 5000 años, y es la momia natural humana más antigua de Europa, y bueno, una de las principales momias o más representativas por el estado de conservación y la información que se ha podido sacar a nivel mundial. Su cuerpo, ropa y herramientas han brindado una valiosa perspectiva sobre la vida, la dieta y las tecnologías que se utilizaban en esa época. Ya solo el hecho de que alguien viviera en esas altitudes, pues refleja un poco, ¿no?, que el ser humano ha avanzado desde épocas remotas hacia todos los sitios a donde pudiera llegar.
y que ha sobrevivido, digamos, con una buena adaptación. Otzi tenía aproximadamente 46 años al morir, y su causa de muerte probablemente fue la pérdida de sangre causada por una herida de flecha. Esto también demuestra las rivalidades que pudieran existir, pero también el tipo de tecnología que utilizaban. También se ha estudiado en su cuerpo exhaustivamente su último alimento, tatuajes y enfermedades que pudiera tener, lo que ha revelado muchos detalles sobre su salud y estilo de vida. El cuerpo de la momia se conserva en el Museo Arqueológico de Tirol, en Bolzano, en Italia. Para los que lo queráis visitar, allí se puede observar, aparte de su cuerpo, la ropa y las herramientas que están increíblemente bien conservados, gracias al hielo. Y en cuanto a los últimos estudios, por ejemplo, análisis recientes revelaron que su última comida incluyó carne de cabra montés, ciervo y cereales, junto con restos de helechos tóxicos, posiblemente usados como medicina o accidentalmente ingeridos. La causa de su muerte se cree que murió por esa flecha que decíamos que le atravesó el hombro izquierdo, causando una hemorragia fatal, debido a las marcas que se encontraron en sus huesos. Hay quien puede decir que esto pudiera ser demasiado extrapolable, porque, igual ya tenía la herida anterior, pero, también tenía heridas defensivas en las manos, lo que sugiere un enfrentamiento antes de su muerte. Y me ha llamado la atención que en cuanto a los tatuajes, no solo eran parte como de un ritual, digamos, estético, sino que pudieran ser terapéuticos, ya que tiene más de 60 tatuajes que podrían haber sido usados para aliviar dolores articulares. Las rivalidades y otros misterios a los que hacemos referencia pudieran ser conflictos personales, ya que se especula que su muerte fue resultado de un conflicto personal, ya que llevaba consigo un valioso hacha de cobre, descartando el robo como motivo. Y también existe la maldición de Otzi, que no es más que una leyenda que afirma que varias personas involucradas en su descubrimiento o estudio han muerto en circunstancias inusuales, lo que ha alimentado teorías sobre una maldición. Esto lo recordamos de todo tipo de momias, sobre todo en Egipto, y al final se convierte muchas veces en un mito, casualidades, etc. En cuanto a los últimos descubrimientos tecnológicos, se ha actualizado el genoma, y estos nuevos estudios recientes han revelado que Otzi tenía piel oscura, ojos marrones y que era calvo, desafiando las reconstrucciones anteriores que lo mostraban con piel clara y cabello abundante. No sé si es muy relevante esto, pero la ascendencia genética sí lo es, y su ADN muestra una alta ascendencia de agricultores de Anatolia, lo que sugiere que pertenecía a una población alpina aislada, con poco intercambio genético con cazadores-recolectores. También la tecnología de secuenciación y supersecuenciación que existe a día de hoy ha descubierto nuevas técnicas que han permitido obtener un genoma de mayor calidad, proporcionando detalles más precisos sobre su dieta, salud y estilo de vida. Otros de los hallazgos o descubrimientos fascinantes de la arqueología en el hielo pudiera ser la recuperación de animales extintos, como los mamuts o incluso los rinocerontes lanudos en Siberia. Estos son dos de los animales extintos más emblemáticos de la Edad del Hielo, y sus restos, encontrados en Siberia en condiciones excepcionales de conservación, se debe básicamente al permafrost. Las características de los mamuts lanudos, que eran parientes cercanos de los elefantes asiáticos, no africanos, tenían un tamaño similar al de los elefantes africanos actuales, lo que los hacía imponentes. Pero estaban adaptados al frío con una gruesa capa de pelo, orejas pequeñas, contrario a los africanos, básicamente para minimizar la pérdida de calor, y tenían una gran capa de grasa subcutánea. Se alimentaban en esta estepa, que es una vasta región de tundra y praderas, en el norte de Eurasia y América del Norte. La dieta consistía en hierbas y arbustos. Esto demuestra que no había un clima tan extremo como ahora, algo había para comer. Su extinción tampoco es tan antigua, desaparecen aproximadamente hace 4.000 años, y probablemente debido a una combinación de cambios climáticos y también de la caza por los humanos. Los descubrimientos recientes han encontrado especímenes congelados con tejidos blandos intactos, lo que ha permitido estudiar su ADN y esta dieta a través del contenido estomacal. Es un poco lo que podemos aportar nuevo a lo que ya conocemos de la cultura general. Y en cuanto a los rinocerontes lanudos, que algunos no conocíamos, me incluyo, eran grandes herbívoros con un pelaje espeso y un cuerno prominente, pero que estaban bien adaptados a estas condiciones frías de la Edad del Hielo.
Esto muestra cómo los animales surgidos en ciertas regiones al expandirse van adaptando. Es la teoría de Darwin, pero al máximo extremo. Puesto que, del clima africano o sudafricano que podemos conocer actualmente en el que viven los rinocerontes, al clima extremo que pudiera haber en las regiones como la estepa siberiana, pues eso que muestra la gran adaptación de los animales. Lógicamente, estos rinocerontes también se alimentaban de hierbas y plantas bajas, aunque su extinción fue muy anterior. Se estima que se extinguieron hace 12.000 años. Por eso, esa gran importancia que tiene arqueológica encontrar estos tejidos más o mejor conservados. Y esos 12.000 años coinciden con el final de la última glaciación. Se cree que los cambios climáticos y la presión de la caza contribuyeron a su desaparición. Son las especulaciones que se hacen una vez más. Pero también muestra cómo la Tierra ha sufrido estas variaciones climáticas. De hecho, hace poco escuchaba algo sobre los misterios que engloban esos cambios en la órbita terrestre que dieron origen a las diferentes glaciaciones o épocas del hielo en la Tierra. En cuanto a los descubrimientos más recientes realizados en Siberia sobre estos animales momificados, pues se encontraron algunos especímenes muy bien momificados, como un rinoceronte joven descubierto en 2020, que reveló estos detalles sobre la anatomía y la dieta, que no solo permiten entender mejor la vida de los animales, sino que también abren la puerta a los debates sobre la posibilidad de resucitarlos, que es ahí donde están, debatiendo un poco al conseguir estos mapas genéticos tan completos, pues mediante técnicas de ingeniería genética actual, que pudiera ser un poco como lo que se hacía en Parque Jurásico, obtener de alguna manera seres resucitados de la antigüedad, de la época de los hielos. Todos estos hallazgos muestran una comprensión de las civilizaciones y ecosistemas antiguos, pero también suponen retos y técnicas de investigación para los arqueólogos del hielo. El derretimiento acelerado debido al cambio climático de alguna forma está trayendo estos nuevos descubrimientos y lógicamente encontrar algo en la Antártida o encontrar algo en la estepa siberiana es demasiado amplio como para encontrarlo así instantáneamente, incluso cuando sepas más o menos dónde buscar. El cambio climático ha tenido un gran impacto en el hielo, ya que el derretimiento del hielo ha acelerado el descubrimiento de restos arqueológicos y existen los dilemas éticos de si preservar en el lugar tal como estaba o recuperarlo y conservarlo. Algunos ejemplos de estos sitios, aparte de la Antártida o el Polo Norte, Polo Sur, estarían zonas de Groenlandia, los típicos glaciares de zonas altamente montañosas. Y el futuro de la arqueología del hielo estaría en la importancia de la cooperación internacional, sobre todo a nivel científico, más allá de la geopolítica y las actitudes militares de los diferentes países, para proteger y estudiar estos sitios a nivel natural y todo lo que nos pueda aportar. De hecho, no solo para las posibilidades futuras de que otros secretos podrían estar escondidos bajo el hielo, sino teniendo en cuenta, lo comentaremos en el próximo episodio, para no extendernos mucho con este, que puede haber ciertos riesgos o quizás no. Gracias por estar ahí, buena semana y continuamos en el siguiente.